Veracruz, México, desde las áreas 326. Y siempre decimos de Veracruz para todas las naciones porque creemos que esta palabra va a llegar a lugares insospechados, porque es el deseo del corazón de Dios y es el deseo del corazón de cada uno de nosotros que se enteren de la verdad, de esa verdad que hace libre y que se llama Jesucristo. Así que bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en un día muy importante para nuestro país, celebrando esas fiestas patrias de la independencia, de ese movimiento de independencia que empezó de la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 1810. Y bueno, ustedes conocen la historia. Hay varios sucesos posteriores, pero realmente México se considera un país hasta 1836 aproximadamente para todo el mundo. Pero lo importante de hoy es cuándo me considero un ciudadano del reino de los cielos. ¿A partir de qué fecha? ¿A partir de qué momento hay libertad en mí? Porque estábamos esclavizados al pecado. Y hay alguien, un libertador, y no fue Miguel Hidalgo, no fue Morelos, no fue Allende, no fue ninguno de ellos. Él dio la vida por cada uno de nosotros y Él se llama Jesucristo y a Él es toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Él nos ofrenda de canto. Así que esta mañana, con este preámbulo, déjenme entrar en lo que el Señor me dio para cada uno de nosotros. Hace algunos ayeres, cuando yo era joven, o sea, muy poquito, yo pensé que era libre, yo pensé que tenía libertad. Después me di cuenta de que realmente yo era esclavo de todos los vicios, de todas las situaciones anómalas, de todo lo malo del mundo. Y era una circunstancia en la que vivía de inseguridad porque no sabía en qué momento era bueno, era malo, y cuando lo sabía, me hacía como el que no sabía. Hasta que llega Cristo a mi vida y empiezo a caminar en el Señor, y yo creí que yo era libre, pero la verdad es que uno es libre cuando conoce verdaderamente la verdad que es Cristo. Cuando vas conociendo esa verdad que es Cristo, y sobre todo vas aprendiendo, entendiendo por medio de un mentor, de un pastor, de un líder, de un maestro, a tener una relación personal con Dios a través de su Espíritu Santo, vas conociendo realmente a Dios. Por eso Pablo en una de sus cartas oraba por aquellos nuevos creyentes y le decía al Señor: Señor, dales espíritu de sabiduría, conocimiento tuyo, pero también dice la palabra de Dios a través de Pablo: dales revelación del conocimiento de ti. Una cosa es que yo me aprenda la Biblia, pero otra cosa es que me revele el autor de la Biblia, que es Dios. ¿Qué es lo que me quiere decir a mi vida? La Biblia, recuerda, tómala como una carta personalizada, que cuando estás leyendo pones tu nombre al principio, y pones tu nombre, por ejemplo, Sarita, por favor. En el principio yo creé los cielos y la tierra, y empiezas a leer la Biblia, y empiezas a ver cómo Dios está hablando contigo, porque así es. Y empiezas a conocerlo a través de su palabra, y empiezas a conocerlo a través de mantener una relación constante, perseverante, todos los días con Él, para que vayas conociéndolo más. Así que, si hablamos de libertad, estamos hablando de libertad, y ponemos la primera imagen. Si vamos a hablar de libertad, vamos a entender esta mañana, en este breve tiempo, ¿cuál sería el estándar? ¿Cuál sería el modelo a seguir en Cristo si realmente nos sentimos libres? Si no nos sentimos de esa manera, o no, sobre todo, que estamos pensando y actuando en el modo Jesús, entonces es una buena oportunidad para hacer los ajustes y los cambios. De eso se trata la vida. La vida se trata de ir haciendo ajustes y cambios constantemente para no quedarnos igual. Eso es lo importante, porque todas las cosas van cambiando y nosotros vamos cambiando, o debemos ir cambiando, pero en el sentido correcto, de acuerdo a Dios. El que sabe perfectamente cómo conducir tu vida es Dios. El que te creó es Dios. El que sabe el diseño para ti es Dios. Así que bueno, tenemos que recurrir a Dios para poder entonces nosotros ver algo tan importante como el sentirme libre. En el mundo se piensa que ser libre y la libertad es hacer lo que quiera. Déjame decirte que no es así en Dios, por una sencilla razón, la más importante. Nadie fue creado a sí mismo, fuimos creados por Dios. Amén. Y al ser creados por Dios tenemos un compromiso, una responsabilidad, el de rendirle cuentas a nuestro Creador y dejarnos guiar por nuestro Creador.
cualquier cosa que tú hagas, esa cosa que tú haces está sujeta a lo que tú dices, porque tú creaste esa cosa. En el caso de nosotros, Dios nos creó y debemos estar sujetos a su voluntad para saber cómo conducirnos, cómo pensar, cómo hacer las cosas de acuerdo a nuestro Creador. De tal manera que vamos entendiendo que libertad no es precisamente hacer lo que queramos. Libertad quiere decir que tenemos también límites y bajo esos límites vamos a actuar para ser libres de lo que después de esos límites nos hacía errar, nos hacía llevar una vida equivocada, nos hacía pensar de otra manera. De acuerdo que cuando estamos en Cristo y seguimos sus principios, y seguimos sus valores, seguimos sus palabras, eso significa los límites que no debería traspasar. Si traspaso esos límites, entonces dejo de ser libre en Cristo y me convierto en un esclavo de lo que está afuera, que es el pecado, el error y todas las consecuencias que vienen para cada uno de nosotros, y que entonces entendemos y empezamos a decir las respuestas, el por qué está yéndose en la vida de tal manera. ¿Por qué están sucediéndome las cosas de tal manera? La respuesta es muy sencilla. No estás siendo libre en Cristo y te estás esclavizando en el otro lado. Cristo te libera de aquí para ya no ser esclavo de este lado y que tú pases a esa verdadera libertad. ¿Cómo vivir esa verdadera libertad? Ese estándar, ese modelo de vida, precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en la primera diapositiva, así se ve mejor, ¿verdad? En la segunda diapositiva, aquí cito un proverbio 14:22. Quienes tienen la curiosidad de leer los devocionales diarios que publico en el WhatsApp y tienen a bien leerlos y meditarlos, seguramente recordarán que esto lo puse también en el Facebook. Ojalá que lo leyeran porque son palabras de Dios que trato de transmitir y que ustedes tengan un principio para ese día y lo vivan ese día. Proverbios 14:22 dice así, fíjense bien: no hierran los que piensan el mal. ¿Usted ha pensado mal alguna vez? Sí. La mitad, la otra mitad es pura y santa. Voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez ha pensado mal? Sí. ¿Cuando entró pensó mal de alguien aquí? Sí. Mira nada más que vestido trae de hermana. Mira qué zapatos, mira qué peinado. ¿O me equivoco? No. Pues arrepiéntate, no estés pensando. No hierran los que piensan el mal. Primero se genera un pensamiento, o primero se genera un sentimiento, el sentimiento se convierte en un pensamiento. El problema es que del pensamiento viene la acción. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las enemistades? ¿De dónde vienen las amarguras? ¿De dónde vienen los odios? Del corazón, entiéndase, de la mente, de lo que nosotros admitimos, de lo que nosotros decidimos pensar, de lo que nosotros decidimos atraer del mundo exterior y dejarlo grabado en nuestra mente, y de nuestra mente es como estamos actuando. Así que no es muy difícil responderse ¿por qué soy así? Consulta tus pensamientos, y si tus pensamientos no son los de Cristo, entonces estás sujeto a esos pensamientos y por lo tanto a esas decisiones y por lo tanto a esas consecuencias. Por eso el libro de los Proverbios, que es la sabiduría de Dios, dice: ¿acaso vamos a pensar? No hierran, no la riegan, no meten la pata los que piensan el mal. Y muchas veces decimos amén, es cierto, yo he pensado muchas veces mal y por eso me ha ido mal. Pero dice: misericordia y verdad alcanzarán los que ¿qué? Los que piensan el bien. ¿Cómo logramos pensar el bien? Cuando somos libres de toda contaminación, libres de todo engaño, libres de todo el mal, y me sujeto al bien que hay en Cristo. Entonces mi pensamiento es bien, de mi corazón saldrá el bien y no el mal. Tú escuchas a una persona, escúchala hablar un minuto y tú te vas a dar cuenta de qué hay en su pensamiento, qué hay en su corazón. Desde la actitud tú puedes percibir qué hay en el corazón de una persona.
Cuando saludas a alguien, dicen, ay, qué bueno que viniste. Dicen, qué bueno que viniste, pero con ese tono y esa actitud como que no concuerda. ¿Qué hay en ese corazón? Hay un tremendo conflicto en ese corazón. Hay amargura, hay resentimiento, hay malos pensamientos. Nuestro mentor nos enseña la mejor líder, hablando de liderazgo, el mejor líder es el que no tiene problemas con nadie. El líder más maduro es el que no tiene problemas con nadie. ¿Por qué? Porque has resuelto tus conflictos, no lo tomas a título personal nada, y al contrario, le pides a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer para bendecir a esa persona? Y no irnos con la amargura de lo que me dijeron, de cómo me trataron, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿entendido este proverbio? ¿No llevan los que piensan mal? Pues sí. Entonces yo no debo de pensar mal. ¿Cómo debo de pensar? Bien. Pero para pensar bien, tengo que tener la siguiente: una mente renovada en Cristo. Una mente renovada en Cristo atraerá los favores de Dios, la misericordia, a su vida y aclarará las dudas. La verdad me hace libre de todas mis dudas que te impedían hacer el bien. Recuerda que si estamos en Cristo, somos hechura en Cristo, y nos pone en las obras buenas que Él ha preparado de antemano. Eso es el bien. Pero necesitamos conocer el pensamiento de Cristo. Pablo decía, tenemos la mente de Cristo, no el lamento de Cristo. Cristo se lamentó en la cruz, pero en nosotros ahora ya no hay lamento, hay la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Esa es la que nos está empezando a hacer libres de todo el daño, de todo aquello que no va de acuerdo con lo que para mí signifique vida. Jesús dijo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Significa, yo les voy a dar la vida que Dios, mi Padre, quiere que ustedes lleven aquí en la tierra. Que ustedes lleven una vida gloriosa, que ustedes representen, reflejen la vida gloriosa, la vida de Dios en ti. ¿Te das cuenta de las palabras de Jesús? Pero para eso necesitamos una mente renovada, una mente quitando todo aquel pensamiento que el mundo me sedujo y yo lo tomé, y desecharlo completamente para empezar a aclarar mis dudas, aclarar mi mente, y teniendo la mente de Cristo, decidir correctamente por lo que debo de pensar, lo que debo de hablar, y lo que debo de hacer, y lo que debo ser. ¿Decimos amén? Amén. Así que dice Juan 8:32, es un texto que muchos conocen y lo han dicho y lo han incluso predicado. Dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta no es ¿qué es la verdad? Como le preguntó Pilato a Jesús. Fue mal hecha la pregunta. La pregunta es ¿quién es la verdad? Y Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad. Yo soy esta verdad. Yo soy esta palabra. Y si la palabra es Jesús, Jesús es Dios. Amén. Decimos amén. Así que todo lo divino está encerrado en la bendita palabra de Dios. Todo lo conoce Dios a través de su palabra, a través de su Hijo. Y su Hijo nos reveló el reino de los cielos, nos reveló con parábolas todo lo divino para que entendiésemos mejor bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, porque por medio de gracia somos salvos, por medio de la fe. Así que gracias a Jesús tenemos esa verdad, porque la verdad es Jesús. Si tenemos a Jesús, tenemos la mente de Jesús. Si tenemos la palabra de Dios, la Biblia en nuestra mente, tenemos a Jesús. Tenemos la mente de Jesús. Pensamos como Jesús, actuamos como Jesús, hablamos como Jesús. Somos libres de todo lo que dice el mundo. El mundo dice de una manera las cosas, el mundo actúa de una manera las cosas, pero nosotros actuamos con una mente renovada. Ahí empieza toda mi vida, todos los días de mi vida. Así que, primeramente necesitamos conocer que la libertad, siguiente por favor, a ver, Karen, hazte para acá para que veas cuando la música. Primeramente necesitamos conocer que la libertad en la verdad, que es Jesucristo, nos da, fíjense bien, una condición y una posición. Veamos cómo dice la Escritura. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, y de aquí vamos a tomar todos los textos de ese capítulo, de esa carta de Pedro.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por lo tanto, todo lo que es hacer mal no es voluntad de Dios. ¿Está claro? ¿Aceptamos ese pensamiento? Y si todos los días lo llevamos a cabo y lo maduramos, no vamos a tener problemas de estar tentados a hacer el mal. ¿Por qué? Porque yo digo, si Dios está en mi corazón, si Dios es mi Señor, si Jesucristo es mi Rey, entonces su voluntad es la que prevalece en mí. Y su voluntad es que yo haga el bien. Por lo tanto, yo voy a ver los pensamientos de Jesús en mí para hacer el bien. Porque todos los pensamientos de Dios son para bien, nunca para mal. Todos los pensamientos de Dios tienen un propósito para bien, nunca para mal. Jeremías capítulo 29, versículo 11. De tal manera que yo empiezo a ver el pensamiento de Dios a través de la palabra, lo empiezo a meditar, lo empiezo a escudriñar, lo empiezo a orar, lo empiezo a actuar, o sea, a aplicar en mi vida, y entonces se vuelve mi nuevo estándar, mi nuevo modelo para poder vivir todos los días de mi vida de acuerdo a Jesús, libre. Esa es la verdadera libertad que estamos entendiendo. ¿Cuál es mi condición? Hacer las cosas bien. Entonces dice, con eso hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, los que no quieren pensar bien. Y el versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. El Señor también nos usa las parábolas con peras y manzanas para que entendamos bien, para que no haya ninguna duda de la voluntad divina. Dice, eres libre, pero no uses esa libertad de mala manera. Como dice aquí, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es que Cristo ya me perdonó, hermano. Y es que no es que Cristo perdona, sí, vamos a pecar. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice Pablo. Pues así está fácil. Pero no, ese no es el pensamiento de Cristo, y Cristo lo aclara. Hagan el bien. Ojo, dice, como libres, pero no lo tomen con pretexto de que ya soy libre, hermano. Ya soy libre, hermano. Ya, o sea, me estás diciendo, ya puedo hacer lo que quiera. Usted no me diga nada. Usted no es mi pastor, ni mi líder, ni nadie en la vida. Yo soy libre y Jehová es mi pastor. Si entendieras la palabra y el orden de Dios aquí en la tierra, entonces tu pensamiento sería diferente. Pero lo estás usando como un pretexto para tu libertad. Así que, sino como que, ¿cómo vamos a estar? Esa es la posición. Somos siervos, servimos a quién? A Cristo. ¿Cómo es un servidor? Un servidor es el que sirve a quien le dice, ten esta orden o ten esta instrucción y hazla. Ese es un siervo. Nosotros atendemos todos los mandamientos, todos los preceptos, todos los principios, todos los valores que vienen encerrados en la palabra de Dios. De ahí depende nuestra libertad, de ahí depende nuestra mente, la forma en que nosotros pensamos. Y la forma en que nosotros pensamos, somos siervos de Dios. Servimos a Dios para servir a la gente. Va de nuevo. Servimos a Dios para servir a la gente, no es al revés. Si tú tienes tu pensamiento de servir a la gente para servir a Dios, vas a caer en este error. Vas a hacer lo que tú crees. Y le vas a decir, Dios, me debes un favor. Yo predico cada domingo su palabra. Yo estoy con ellos a cada momento. Yo estoy orando por toda tu iglesia. Soy tu siervo, Señor. No. Eres siervo de ti mismo. Nosotros somos siervos de Dios. Y cuando entendemos ser siervos de Dios, entonces, qué divino. Así como ahorita, todos nosotros bien bonitos, bañados, peinados. Hace mucho que no los veía así. Todos están bonitos. ¿Verdad? Bien mexicanos, ¿verdad? Y entonces tenemos clara nuestra condición, hacer el bien. Nuestra posición, somos siervos de Dios. Así de que, ¿de cuál verdad vamos a partir? Siempre tenemos que partir de algo. Siempre tenemos que tener un fundamento en nuestra vida para poder tener claridad en nuestro pensamiento. Estamos hablando de los pensamientos.
Así que vayamos también, igual en 1 Pedro, en el capítulo 2, no voy a salir del capítulo 2 ni de la primera carta a Pedro, pero ya tenemos aquí los textos. Versículos 9 y 10. Vamos a partir de quiénes somos. Y dice así la palabra: cuando tú estás en Cristo, cuando crees en Cristo, cuando tú has arrepentido, cuando has recibido la justificación por fe, cuando has recibido ese perdón de tus pecados, cuando tú sabes que eres salvo en Cristo Jesús, eso es apenas el primer gran milagro que ocurre en ti. Lo siguiente es renovar tu mente, pasar de una condición de esclavo del mundo a una condición de ser libre en Cristo Jesús. Y para eso necesitas tener una identidad, necesitas saber quién eres de parte de Dios. Y de parte de Dios te dice: ustedes son linaje escogido. ¿Quién te dice en el mundo que eres de linaje escogido? Si tú no le vas a la América, no eres de linaje escogido. Si tú no vives en Flores del Valle, no eres de linaje escogido. Si tú vives en Las Vegas, si tú no eres de Unidad Cristiana, ¿verdad? El rebaño saga. Si tú no eres del Pastor Ocaña, ¿me entiendes? Y Dios te dice: tú eres linaje escogido, entiéndelo. No cualquier linaje. Linaje y escogido. ¿Por quién? ¿Por quién te salvó? ¡Wow! Gracias, Señor, gracias. Y después, dime más, porque ya me gustó, soy linaje escogido. Ahora, ¿qué más soy? Dice: eres un real. No cualquier sacerdocio, real. Nivel reino, mentalidad reino de Dios. Y con mentalidad reino de Dios ejecutas ese real sacerdocio, y el sacerdocio es algo maravilloso, es un privilegio entender que somos todos reales sacerdotes de Dios para compartir el Evangelio, para vivir y compartir el Evangelio de Dios, enseñar a las personas quién es Jesús, y entender que no nada más es labor de un pastor, no es labor de un líder, es de todo aquel que ha creído en Cristo, que ha aceptado a Cristo en su corazón y que decide vivir en el modelo, en el estándar de Cristo. Decimos amén. Para ser libre de todo aquello, yo necesito tener una identidad firme. Soy linaje escogido, pero además tengo un real sacerdocio en mí de parte de Cristo. Después, número 3 dice: somos una nación santa. Constituimos una nueva nación, la nación de Dios, la familia celestial, santa, es decir, nos apartamos de todo aquello que nos produce el error al pensar equivocadamente. Esos somos nosotros. Antes estábamos equivocados, pero en Cristo Jesús se está renovando nuestra mente. Después dice: somos un pueblo adquirido por Dios. No nos adquirió nadie, no nos compró nadie, nos compró Cristo. Amén. Y a un precio muy alto, que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, toda esta identidad, toda esta base que debemos de tener de fundamento, ¿para qué nos debe de servir? Nos debe de servir para anunciar las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunta: ¿estoy anunciando las virtudes de aquel o sigo anunciando las pobrezas de acá? Tenemos que situarnos en la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, si tenemos la libertad en Cristo, anunciamos las excelencias. Y no estoy hablando de recitar Biblia, de recitar textos, de que te vean cómo actúas, de que te escuchen cómo hablas, de que te observen cuando tienes las buenísimas broncas en ti, a ver qué nivel tienes de liderazgo, de tu llamado, comprobar quién eres tú en Cristo Jesús. Que cuando tienes desesperación, porque la llegamos a tener, que tenemos problemas, los llegamos a tener y los tenemos, que tenemos adversidades, las llegamos a tener, ¿cómo reaccionas? ¿Mintiendo? ¿Defraudando? ¿Afectando al prójimo? ¿Transando? Porque no, el que no tranza no avanza. ¿Cómo es tu actitud? ¿Es la actitud del reino o es la actitud del reinito? Tenemos que pensar muy seriamente en eso.
Cuando tenemos la actitud de reino, el pensamiento de reino, entonces somos libres en Cristo Jesús. Si no, bueno, hoy empiezo a hacer ajustes en mi vida y me voy a esa libertad maravillosa que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Así que lo siguiente, el versículo 10 nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora, ¿cuándo? Ahora tú te puedes considerar pueblo de Dios. Pueblo de Dios. El pueblo de México es de Dios. No dice México para Cristo, no. México es de Cristo. ¿Quién creó a México? ¿Quién creó a los mexicanos? ¡Viva México! ¡Viva! Y viva Cristo. Ven, los pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia por andar por allá, pero ahora, ¿cuándo? Ahora. Hemos alcanzado los favores de Dios, la misericordia de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo en ese pensamiento de Dios, podemos vivir el estándar de la libertad en Cristo. Este es el estándar. 4 cosas. De las 4 cosas se desprende mi forma de pensar y mi forma de actuar. No les voy a decir todos los textos que hay de concordancia con esto, pero la Biblia lo dice desde el principio. Primero, honra ¿a cuántos? A todos. Para que me entiendan, respeta. Se ha perdido mucho el respeto. Desde la misma casa se ha perdido el enseñar respeto a nuestros hijos. Que nuestros hijos aprendan a respetar cuando nosotros tenemos la actitud de respetar a los demás. Los papás tenemos ese compromiso delante de Dios. Enseñar a nuestros hijos lo que es el respeto. En mis días, hace poco, de niño, estábamos en el salón y llegaba la maestra y todos de pie. Y todos, buenos días, señorita profesora. Y ya la maestra, buenos días, siéntense. Y empezaba la clase. Ahora llega la maestra en el iPad. ¿Qué onda, maestra? ¡Acá! ¡Loco! Y cuidado le digas algo al pobre niño, porque no viene el papá a reclamarte. ¿Por qué me trata así a mi hijo? Le voy a poner videos para que vea cómo es su hijo aquí adentro del salón de clase. La educación, el respeto se enseña en casa. En casa. ¿Quieres ver cómo es tu casa? Ve a tus hijos. Ahorita no vean mucho a mi nieto porque anda por ahí para acá. ¿Quieres ver cómo estás tú enseñando respeto? Fíjate en la persona que tienes enfrente y pregúntate cómo la estás tratando. Ahí empieza todo. En tu misma casa, ¿cómo estoy llevando mi relación con mi familia? ¿Es de respeto o no hay respeto? Cuando llegaba antes un pastor, los que estaban, pastor, buenos días, pastor, yo llego, me puedo pasar 30 veces, hago hoyo aquí. Yo les enseño el respeto de acuerdo a la palabra, pero los padres tienen el compromiso de enseñarlo a sus hijos en sus casas. ¿Es una pedrada? Sí. Para eso puso el Señor, para molestarnos, perdón, para amonestarnos. Respeto, respetemos a los demás. Y dice Mateo 7:12, todo lo que quieras que hagas para contigo, hazlo tú para con los demás. Y no es una amenaza como muchos lo predican. Ahí va encerrado lo que el Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una enseñanza de amor al prójimo. Cuando tú estás haciendo por los demás lo que quisieras que hagan por ti, sin esperar que lo hagan exactamente así, te estás amando a tu prójimo. ¿Por qué? Porque estás amando a Dios, porque estás sirviendo a Dios y estás trayendo lo de Dios para dárselo al prójimo. Eso es maravilloso. Segundo, amar a los hermanos.
hacer el bien. En esta carta Pablo se refería al grupo de creyentes que ya eran, pero sabemos que Cristo enseña más allá del creyente, al no creyente también. El poder hacer el bien siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué estás haciendo eso con él? Es que me lo hizo hacer bien. No, si te hacen, órale. No te dejes, no te dejes. Y en la mente de un niño, ¿qué es? Pues éntrale. Y va creciendo y los papás, ¿por qué eres así? ¿Quién te lo enseñó? Seguramente en esa escuela fea. Es parte y parte, pero más en la casa. En la casa, voy a insistir mucho en eso. Y vamos a tener ya escuela de padres. Ahí es donde se enseña respeto, pero también se enseña a hacer el bien. Hacer el bien de parte de Dios va exento de emociones y de sentimientos. Si ves a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá que necesita algo, no dependas de tus emociones. Porque si en ese momento estás de malas y tu mamá necesita algo, no lo voy a hacer. Ay, después, mamá, Brenda. Digo la Brenda. ¿10 faltan? Me dice mi jefa que faltan 10. Número 3. Temer a Dios. Reverencia a Dios. No tomar a Dios como cualquier cosa. Es reverencia a Dios. Y número 4 dice honrar al rey. Viene con R minúscula. ¿A qué se refiere? A las autoridades. Honra, respeta a las autoridades. Es que ese cochino gobierno. Mira, si ya tiene razón, porque todo el periódico les dice toda la Biblia, su Biblia es el periódico. Mira, sí, aquí dice. Échale más leña. Y después, ¿cómo anda tu pensamiento? ¿Cómo andan tus emociones? De malas. ¿Por qué los de malas? Porque ese mal gobierno y aquel de que no sé qué y en eso estás pensando. Se fija cómo Dios tiene razón en todo. Nosotros nos complicamos la vida. Él nos la trata de hacer sencilla para hacerla maravillosamente y excelentemente gloriosa. Ten el sentido del respeto. ¿Cómo tengo el sentido del respeto? Cuando tengo la mente de Dios. Cuando tengo la mente de Cristo. Cuando tengo esa palabra guiándome en todo momento. ¿Es difícil? Claro que sí. Necesitas una renovación. Y eso solamente lo hace Dios, no una religión, no un pastor, no un Bobo Watch, no un 4 o 5 o 6 o 7, todas esas ondas locas que andan por ahí. El único que puede renovar, si tú dices que sí, se llama Jesucristo. Amén. Ahí no nos venga, hermano. Dios. Por lo tanto, el modelo a seguir es el siguiente. Llevar una conducta recta, ¿sí entiende eso? Sí, amén. Para no hacer de la libertad de Cristo un manto o cubierta de alguna manera. O sea, hago como que hago. Aquí soy cristiano, pero no tanto. O descuido del deber. ¿Cuál es mi deber? Así sencillito lo dijo el Señor hace un momento. Hacer el bien. ¿Qué tienes por hacer el bien? Hacer el bien. Pero para conocer cuál es hacer el bien, conoce a Cristo. Ten la mente de Cristo. Porque si no, lo vas a acomodar a tu forma de pensar. Y para ti hacer lo malo, vas a querer pensar esto es lo bueno, cuando no es lo bueno. Por eso tenemos que tener esa renovación con la palabra de Dios. Entonces, recordar siempre que somos siervos de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Tomamos tantito, pero para despedirme, me quedan como 2 minutos. Mi Dios me dice que me quedan 2 minutos. Dice el versículo 24, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que me entienda y usted valore lo que es hablar y entender y vivir la justicia de Dios. La justicia del mundo ahorita va a decir eres culpable.
eres un pecador empedernido y ni Dios Padre te lo va a quitar. Podrás seguir haciendo lo bueno, pero tú hiciste esto. Te perdono, pero tú sigues siendo culpable. La justicia de Dios viene a través de Jesús. Se pone en un madero, toma el lugar tuyo, porque tú no lo podías ocupar. Era un sacrificio de un hombre por otro hombre. Él no murió por un hombre ni por una religión, entiéndelo bien. Él murió por toda la humanidad, y solamente aquel que en Él cree tiene salvación y vida eterna. Cuando estaba en la cruz, Jesús declaró: el Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Libertad, ahí estaba sembrándose en el corazón de todo aquel creyente, que a partir de ese momento y hasta este día hemos tomado esa palabra de libertad para nuestro corazón, ya casi para entregar su cuerpo, dijo, y su espíritu, consumado es. Segunda vez que Dios decía, al principio lo dijo del séptimo día, segunda vez con Cristo dice, ya todo está hecho. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos salvos, libres de todo aquello que nos esclaviza. Y cuando cumple su cometido, ese sacrificio, Jesús, y resucita y va a la diestra de Dios Padre, se declara en todo el universo que todo aquel que en Él cree es declarado justo. No solamente eres perdonado, eres declarado inocente. Y después, cuando diría en la carta a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado allá en el cielo, tenemos un intercesor allá en el cielo, tenemos un salvador allá en el cielo, y que habita en tu corazón por medio de la fe a través del Espíritu Santo, y Él se llama Jesucristo. Festeje esta libertad que Cristo nos dio. Ser libres del pecado, ser libres de todo mal pensamiento, ser libres del odio, ser libres del resentimiento, ser libres de la amargura, ser libres de todo mal pensamiento que nos tortura. Eso es libertad. Y cuando tú tienes libertad para hacer el bien, entonces imagínate, esta sociedad no va a necesitar de ejércitos, no va a necesitar de leyes que haga un político, porque la ley mejor es la ley de Cristo. Esa ley está pactada por medio de sangre, y por medio de sangre te dice: tú ya eres salvo por medio de tu fe, no por obras, para que nadie se vanaglorie, porque chula mía eres, y ahora anda en las obras que ya preparé de antemano. Y entonces el pueblo de Dios dice: amén. Denle una ofrenda a la palabra. Permítame hablar con usted. Padre, te damos gracias, Señor, por esa libertad que traes a nuestro corazón, por esa palabra que nos aclara muchas dudas, y que al aceptar esa libertad, Señor, atraemos tus favores, tu misericordia. ¿Por qué? Porque dejamos de tener una mente rebelde a tu voluntad, dejamos de tener una oposición a tu voluntad. Aceptamos tu mente, aceptando tu pensamiento y aceptando tus designios, Señor. Creyéndolos con todo nuestro corazón, los llevaremos a cabo nuestras vidas. Y eso nos significará, mi Dios, ser libres de todo aquello que nos hacía pensar o nos hacía actuar de mala manera. Nosotros no fuimos diseñados por ti para ello. Nadie fue diseñado por ti para hacer el mal. Nosotros fuimos creados a tu imagen y semejanza, y a través de Cristo, con la renovación de nuestra mente y siendo salvos, ahora representamos y reflejamos la gloria tuya, el reino tuyo aquí en la tierra, para que muchos, Padre, te conozcan a ti y sean salvos como lo somos nosotros, y puedan engrosar la fila y puedan engrosar la familia del reino de Dios, porque un día estaremos delante de ti, un día estaremos delante de tu presencia, y deseamos con todo nuestro corazón que ese día digas tú a nuestras vidas: vengan a mi derecha.
y amén. Amén. Tiene